Ya. Vamos a recordar lo de la clase anterior, que venía siendo cómo hacemos cómo hacemos pruebas de hipótesis. Para ello ocupábamos un método que se llamaba prueba de hipótesis de 5 pasos, el cual tenía los siguientes elementos. Primero, definir la hipótesis nula y alternativa, dependiendo del enunciado que nos proporcionen. Definir el nivel de significancia, que viene siendo parte del enunciado. Después seleccionar el estadístico de prueba, que en este caso es el estadístico Z, que como les había mencionado antes, este estadístico Z se ocupa para muestras poblacionales. Todo lo que, datos que vienen siendo poblacionales, se ocupan la distribución Z. Para lo que viene siendo datos muestrales, ahí vamos a ver en la siguiente clase que se ocupa el estadístico de prueba T-de-Students. Solo que aquí les he listado algunos estadísticos de prueba. Pero para esta clase solo ocuparemos el estadístico de prueba Z. Ya, como cuarto paso tenemos la formulación de la regla de decisión. ¿En qué consiste esto? En utilizar la tabla dependiendo del estadístico de prueba que hayamos definido anteriormente. Ahí obtenemos lo que viene siendo el valor crítico. Después graficamos el valor crítico y el valor calculado. Y el valor calculado que se obtiene a través de esta fórmula de aquí. El valor crítico se obtiene, como les mencionaba, a través de la tabla. Y por último, calculamos lo que viene siendo el p-valor, lo cual se lo realiza con la siguiente fórmula. Y por último tenemos definir una conclusión, que es en sí de las dos hipótesis que definimos, ver con cuál nos quedamos, a ver si rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula. Eso en sí, ese sí se define lo que es la conclusión. ¿Ya? Entonces ya, una vez recordado este método de 5 pasos, vamos a hacer un ejercicio para que esto quede mucho más claro. ¿Ya? Para lo cual tenemos lo siguiente. Teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 mililitros por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 mililitros con una desviación estándar de 15 mililitros. Determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros con un nivel de significancia del 5%. Ya. Entonces, ¿qué podemos resaltar de este ejercicio? Primero, vamos a resaltar los datos que más nos interesan. Aquí nos dice un promedio. ¿Qué más nos da? Nos da la desviación estándar. Nos da el número de elementos a evaluar, que viene siendo el n igual a 36. Y bueno, este de aquí, que en sí nos va a servir, que aquí se repite, es para formular lo que viene siendo la hipótesis. Y por último, nos proporciona el nivel de significancia, que en este caso dice que es del 5%. Ya. Entonces, ¿qué teníamos primeramente que hacer? Definir lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Entonces aquí vamos a copiar esto de acá. Recuerden que para la hipótesis nula se define como H sub 0. H sub 0 y la hipótesis alternativa es H sub 1. Entonces vamos a definir la hipótesis. Ya. Adicionalmente, vamos a decir H sub 0, ¿cuál es la hipótesis que la define? Entonces, para H sub 0 dice que tenemos que determinar si el promedio teórico se mantiene. Entonces, esta viene siendo nuestra hipótesis nula. El promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Ya, esa viene siendo nuestra hipótesis nula. A diferencia de nuestra hipótesis alternativa, que vendría siendo, como en este caso, aquí tenemos un promedio que es menor al dato proporcionado anteriormente, que dice que es un dato muestral. Entonces vemos que en caso de que no se mantenga, debería ser menor. Por eso, entonces vamos a poner el promedio
medio teórico es menor a 225 mililitros. Ya. Con eso definimos lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí le quitamos esto. Ya. Ahora, con valores numéricos vamos a trabajar esto. Aquí, como les había definido, aquí solo ustedes deberían hacer control C, control V. Este documento de aquí les voy a subir en la sección de los anuncios para que ustedes también lo tengan. Y también les voy a subir un estadístico, el estadístico de prueba Z, para que ustedes también lo puedan utilizar como lo voy a usar yo en este momento para realizar este ejercicio. Entonces aquí dice el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Entonces aquí en vez de valor pondríamos 225. Dice se mantiene y aquí no es mayor o igual. Como dice se mantiene es igual. Aquí dice. Y como hipótesis alternativa tenemos que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Entonces aquí le ponemos menor. Ya. Aquí, así está definida nuestra hipótesis nula y alternativa con valores numéricos. ¿Ya? Hasta ahí tenemos ya el primer paso resuelto. Ahora vamos con el segundo paso. ¿Qué dice? Definir el nivel de significancia. Como les había mencionado antes, esto nos da el mismo ejercicio, nos da este dato de aquí, que se le define como alfa. Ya, veamos, aquí está. Definimos el alfa. Vamos a ponerle aquí paso 1. 1, ya. Paso 2. Ya. Paso 2. Ya. Entonces aquí, como vemos, el ejercicio nos está diciendo que tiene un nivel de significancia del 5%. En los porcentajes siempre se le divide para 100 cuando les dan a 100 porcentajes, porque en otros ejercicios directamente les puede decir un nivel de significancia de 0,05. Pero en este caso, como nos da porcentaje, ustedes lo que tienen que hacer es 5 dividido para 100. 5 para 100 me da 0,05. Ese es mi nivel de significancia. Ya, hasta ahí tenemos el segundo paso. Adicionalmente, tenemos que definir si es una prueba de una cola o es de dos colas. ¿Cómo hacemos eso? Con la hipótesis alternativa, esta hipótesis de aquí. Cuando aquí tiene un menor, menor igual, mayor igual, siempre va a ser una prueba de una cola. Pero si fuera el caso así, me estoy inventando, esto sería una prueba de dos colas cuando es así. O también podría ser así cuando es diferente a, ya. Sí, cuando es diferente o igual, es una prueba de dos colas. Siempre tiene que fijarse en la hipótesis alternativa para ver si es que es una prueba de una cola o de dos colas. Aquí le dejamos como estaba anteriormente. Como vemos, es una prueba de una cola. ¿Y cómo sé si es a la izquierda o a la derecha? Por el sentido del mayor o menor que. Entonces, aquí como está apuntando a la izquierda, entonces es una prueba, hipótesis, va a ser una de una cola a la izquierda. ¿Ya? Aquí también les definí. Miren, una prueba de una cola. Si apunta a la izquierda, es a la izquierda. Si apunta a la derecha, es a la derecha. No importa si está menor igual o mayor igual. Eso no tiene nada que ver. Y siempre va a ser una prueba de dos colas, siempre que la hipótesis alternativa sea diferente o igual. Eso recuerden. Y estos pasos tienen que ya familiarizarse porque todas las pruebas de hipótesis se basan en en estos mismos conceptos. Lo único que cambia vendría siendo el estadístico de prueba, que es este de aquí. Ya. Ahorita ya definimos que es una prueba de es el nivel de significancia y vimos que es una prueba de una cola. Vamos a poner aquí. Es de una cola. ¿Ya? Hasta ahí está el paso 2. Ahora seguimos con el paso número 3. Ya.
¿Qué dice el paso número 3? Pues subamos. Dice seleccionar el estadístico de prueba. En este caso vamos a usar el estadístico de prueba Z. ¿Por qué vamos a usar el Z? Como les había mencionado, cuando el ejercicio muestra datos poblacionales, siempre da datos poblacionales, siempre se ocupa el estadístico de prueba Z. A diferencia de si es que da datos muestrales, ahí se ocupa lo que les digo, el estadístico de prueba T. En caso de que el de Fisher se ocupa vamos a comparar dos varianzas. Aquí cuando vamos el chi cuadrado, cuando usamos lo que viene siendo frecuencias en sí, son pequeños detalles que nos ayudan a identificar qué estadístico de prueba debemos ocupar en determinado caso. Ya como les digo, para este caso vamos a ocupar el de Z porque aquí estamos dando datos muestrales. Datos poblacionales, perdón. Ya. Entonces, el estadístico de prueba que vamos a ocupar es el Z. Copiamos esto. Ya. Vamos al paso número 4. Que dice formular la regla de decisión. Que en sí dice utilizar la tabla para determinar el valor crítico. Ya. Para este ejercicio de aquí. A ver, esperen un segundito. Estadística, ya. Como les digo, todos estos links de aquí les voy a dejar en el anuncio de esta semana para que ustedes también puedan acceder a esta información. Y les voy a explicar cómo se ocupa esta tabla de aquí. Que como pueden ver, esta tabla es súper completa. Ya. Aquí vamos a hacer más grandecito. Ya. Primero, para ustedes ocupar lo que viene siendo esta tabla, tienen que fijarse en el nivel de significancia, es decir, el alfa. ¿Cuánto yo tenía en el alfa? Yo tenía, en el alfa tenía 0,05. Entonces, ustedes se ubican en la tabla aquí, justo en el f de z, en la función, y ponen 0,05, ubican. Y como ven, 0,001, ese no nos sirve, debería ser 0,05. Como ven, está en orden. Una vez que me termino acá, subo acá, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, así hasta encontrar el valor que ando buscando. Ya, 0,05. Ya, entonces este es justo este valor de aquí. Es bien aproximado. A veces hay valores así que no van a calzar exactamente con lo que están buscando, pero ustedes tienen que ver el más aproximado. Aquí yo veo que el más aproximado es este y este de acá. Así que yo podría tomar cualquiera de los dos o en sí hacer un promedio. Pero vamos a ocupar este de aquí, que es el más aproximado, que es el 0,051, que es el que más se asemeja a nuestro nivel de significancia, que era este de aquí, 0,05. Ya, entonces, ¿cuánto me da? Menos 1,64. Ya, esto de que sea menos 1,64 o si es positivo, eso no le tomen mucho en cuenta. El valor es lo que tienen que tomar en cuenta más, no el signo, si está positivo o negativo. Así, vamos a poner aquí paso número 4. Paso 4. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, esto se llama el valor crítico. Valor crítico. Z igual 1,64. Ya.
Eso, como les digo, el signo es lo de menos, porque eso le van ustedes a ubicar dependiendo si es que quieren ustedes que este valor se ubique a la derecha o a la izquierda, dependiendo si es una prueba de una cola o de dos colas. Como aquí vimos que era una prueba de una cola y aquí vamos a ponerle a la izquierda. Entonces, más o menos el gráfico sería de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí le vamos a dar un colorcito. Este de aquí está bien. Ya, vamos a trazar. Entonces, en sí, así sería, así quedaría el gráfico que nosotros creamos. Es una prueba de una cola a la izquierda. Entonces, aquí, todo, si el valor que yo calcule con esa fórmula, como vieron esa de Z, esta de acá, si es que este valor cae en esta zona de aquí, en toda esta zona de aquí, que va desde aquí hasta acá. Si cae ese valor en esta zona de aquí, entonces yo no rechazo mi hipótesis nula. Caso contrario, si mi valor cae en esta parte de aquí, en esta sección de acá, entonces yo debería rechazar la hipótesis nula y tomar mi hipótesis alternativa como opción. Ya. Entonces, ¿cuánto tenía yo de valor crítico? Tenía 1,64. Entonces, ese número yo le voy a ubicar en la parte de acá. 1,64. ¿Ya? Justo acá. Y como vemos, esta es la recta. Entonces, debería ser menos 1,64. Por eso les decía, el signo no importa mucho. Si me hubiera dado en la tabla más 64, más 1,64, no hay problema. Yo le podría haber puesto menos 1,64. Igualmente, si el corte estaba acá, yo no le voy a poner menos, sino le voy a dejar como más. Le voy a dejar como 1,64. Por eso les digo, este menos de aquí no importa. Lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes tienen que aprender es a ubicar el f de z aquí en la tabla de acá y dependiendo de eso como es el nivel de significancia, aquí determinan los valores críticos. En este caso es 1,64. ¿Ya? Listo. Entonces, como les mencionaba, ese es el valor crítico. Ahora, nos falta lo que viene siendo el valor calculado, que es esto de aquí, que en sí, que viene siendo esto de acá. Solo reemplazar valores. Ya. Aquí tenemos el promedio. ¿Cuánto teníamos de promedio? Nos decía 222 mililitros. Ese es el promedio. Reemplazamos aquí en vez de la X. 220. ¿Ya? Aquí tenemos new. ¿Qué es new? Aquí lo que habíamos definido en las hipótesis, que viene siendo 225. Entonces aquí, desde esto, 225. Ya. ¿Qué es ese? Esa es la desviación estándar. Ya, como podemos ver aquí, la desviación estándar dice que es de 15 mililitros. Entonces aquí reemplazamos por 15. Y por último, ¿qué es N? El número de elementos que estoy analizando. ¿Cuántos elementos estoy analizando? En este caso son 36. Entonces aquí 36. ¿Ya? Una vez que ya, ya reemplazo todas las variables por datos numéricos, entonces esto lo que tendría que pasar es en la calculadora y ver cuánto me da. Ya, ya. Y para simplificar los casos ya tengo aquí ya calculado. Ustedes ya al poner esto en la calculadora les va a salir que es menos 2,0. Ese es el dato, el calculado, Z calculado. ¿Ya? Listo. Entonces, y una cosa más. Yo les dije que a este valor crítico Z, no importa el signo, si es menos o más, eso depende del número de cola. Pero este estadístico Z, este sí,
Este sí es muy importante el signo. A este no le pueden ustedes cambiar el signo en caso de que de menos ustedes no le pueden cambiar a más. Este se queda con el signo que quede, porque este nunca va a cambiar y este es lo que nos va a ayudar a identificar si es que rechazamos o no la hipótesis nula. Ya, en este caso, como me dio menos 2.0, entonces este dato debo ubicarla acá en el gráfico. Ya. Y menos 2 aproximadamente está por acá. Menos 2.0. ¿Ya? Ponerle un color verdecito más oscuro. Ya, ya. Entonces justo cae en esta zona de acá. Ya. ¿Y qué les había dicho? Si mi valor calculado cae en esta zona de acá, entonces yo debo rechazar la hipótesis nula. Si mi valor calculado cae, digamos, mi valor calculado era un 1.2, entonces 1.2 más o menos va a estar por aquí y entonces yo debería aceptar la hipótesis alternativa. Ya, pero como cae en esta sección de acá, recuerden que aquí va el 0. Esta es una recta numérica. Aquí van los datos positivos hasta más infinito, datos negativos hasta menos infinito. Por eso por eso el menos 2 es mucho más pequeño que el menos 1,64. Ya. Entonces, como cayó acá, entonces debo yo rechazar h sub 0. Ya. Si caí acá, como les había mencionado, entonces yo acá eh, tomo, tomo h sub 0. Acá rechazo h sub 0. Entonces ya. Y en sí, este gráfico de aquí es lo que me está pidiendo. Es lo que me está pidiendo en el punto 4. Y cuando ustedes realicen los ejercicios, deberían hacerlo de esta manera. Ya. Aquí tengo el valor crítico. Ya. Aquí está mi valor calculado. Rechazo. Ya. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Ya. Nos falta calcular lo que viene siendo el p-valor. ¿Cómo calculo yo el p-valor? Como les había mencionado, es con esta fórmula de aquí. Y ahora, ¿cómo interpreto yo esta fórmula? Tenemos así. Lo único que tengo que hacer es la probabilidad y reemplazar valores. Bueno, la z no, esa no se reemplaza. Es menor que el valor crítico. ¿Cuánto era mi valor crítico? Era 1,64. 1,64. ¿Ya? Ya. Y esto a su vez es lo siguiente. 1 menos la probabilidad de menos 1,64. Como les decía, el signo es lo de menos aquí. Ustedes ya si quieren pueden ponerle así. No hay ningún problema. Ya, 1,64. ¿Ya? Y, sí, entonces, ¿cómo yo le determino esto en valor numérico? Vamos a la misma tabla y ubicamos así, 1,64, a ver cuánto nos da. Pero esto es a la inversa. Aquí, como vemos antes, estábamos viendo aquí para determinar lo que viene siendo el alfa. Pero ahora vamos a hacer al revés. Vamos del z, vamos a determinar f de z. Entonces, z vamos a ponerle en menos 1,64. Entonces, aquí está. Z menos 1,64. Este está muy alto. Por aquí más o menos. Por aquí, justo acá. ¿Cómo ven? Menos 1,64. Ya. Entonces, cuando yo tengo menos 1,64, mi probabilidad equivale a esto. ¿Ya?
Entonces, esto sería igual a 1 menos 0,051. De aquí, ustedes solo deberían sumar esos valores. Calculadora. 1 menos 0,051. Ya, ya. Y ese vendría siendo mi valor crítico. El que decía 0,949. 0,949. Ya. Y vamos a ponerle, hacerle un poco más pequeño esto para que entre en una sola línea. Ya, listo. Como pueden ver, el valor P se obtiene de la siguiente forma. La probabilidad de que Z sea mayor al valor crítico. De lo único que tengo que hacer, Z mayor a menos 1,64. Aquí invierto el orden. Invierto el orden. Para invertir el orden siempre es 1 menos la probabilidad con esto volteado. Después determino cuál es la probabilidad de esto en la tabla mismo. Vemos que es este valor de aquí. Hago las operaciones matemáticas y obtengo el valor, el p-valor. ¿Ya? Listo. Entonces hasta ahí está el punto 4. Ahora vamos con lo que viene siendo definir una conclusión, que es en sí rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Como vemos aquí, como cayó en esta zona de acá, que viene siendo la zona de rechazo, todo lo que caiga aquí es zona de rechazo, y acá zona de no rechazo. Entonces yo concuerdo que rechazo la hipótesis nula y tomo la hipótesis alternativa como una opción. Entonces yo concluyo lo siguiente. Y concluyo lo siguiente. Como paso 5. Vamos a hacer un poco más pequeño para que entre en una sola hoja. ¿Ya? Concluyo que el promedio técnico es menor a 225 mililitros. Y ya. Entonces así quedaría el ejercicio. ¿Vieron? Así se ocupa lo que viene siendo el método de 5 pasos, la prueba de hipótesis de 5 pasos. Ahora, vamos con lo que viene siendo la prueba de hipótesis para cuando tienen dos muestras. Para eso vamos a ayudarnos con la teoría del libro. Y aquí está. Prueba de hipótesis, un poquito más arriba. Y aquí está, justo aquí. Prueba de hipótesis, muestras grandes para diferencias entre dos medias poblacionales. ¿Ya? Entonces, cuando yo ocupo este tipo de, esta distribución, cuando en el enunciado involucra una comparación de dos medias poblacionales. Recuerden bien, aquí dice dos medias poblacionales. Como les había mencionado, todo lo que viene siendo Z tiene que ver con poblaciones. Todo lo que viene siendo T de students con muestras. ¿Ya? Entonces, el estadístico que se resume en la información muestral respecto a la diferencia en medias poblacionales es ν1 menos ν2, es la diferencia en medias muestrales, x1 menos x2. Ya, por tanto, entonces esta fórmula de aquí me sirve para determinar el error. Como ven aquí, esta es cuando está elevado al cuadrado se llama varianza. Si no estuviera elevado al cuadrado o si fuera simplemente S, se llama desviación estándar. La varianza me da un dato de la población. La desviación estándar me da un dato de la muestra. ¿Ya? N sub 1 es el número de elementos del primer grupo de datos y N sub 2 el número de elementos del segundo dato que yo quiero comparar. ¿Ya? En sí, como les decía, esto es igualito al anterior, solo que la hipótesis nula se la define de la siguiente manera. ν1 menos ν2 es igual, aquí en vez de D sub 0, vendría siendo como les había puesto yo antes. Bajemos acá. Es el valor.
Entonces, como ven, es igualito. ¿Ya? Y es igual, y al igual que si fuera de una sola muestra, entonces aquí, dependiendo de la hipótesis alternativa, si es que está apuntando a la derecha, entonces es una prueba de una cola a la derecha. Si está apuntando a la izquierda, es una prueba de una cola a la izquierda. Y aquí, si es diferente o es igual, es una prueba de dos colas. O también como se le puede definir de la siguiente manera. Z menor a Z de alfa y Z mayor a Z de alfa medios. Esto es otra cosa. Cuando tienen ustedes una prueba de hipótesis de dos colas, siempre al alfa le van a dividir para dos, como tienen en el enunciado de aquí. Vamos a leer este enunciado de aquí. ¿Qué dice? El servicio postal de Estados Unidos está interesado en reducir su gasto de gasolina al cambiar sus camiones de motores de gasolina por camiones eléctricos. Entonces ahí tengo una comparación. Eso me da eso me da una idea de que tengo que usar este estadístico de prueba. Ya. Para determinar si se obtienen ahorros importantes en costos de operación al cambiar a camiones eléctricos, debe efectuarse un estudio piloto usando, por ejemplo, 100 camiones convencionales del correo con motor de gasolina y 100 camiones eléctricos operados en condiciones similares. Ya. Entonces, ese es el enunciado. Para los dos casos vemos que tenemos n sub 1 igual a 100, n sub 2 igual a 100. ¿Ya? Lo único que deberíamos hacer es reemplazar los valores. Más, aquí está aquí está un ejercicio más mejor, porque esa solo planteaba una pequeña parte. Este sí plantea todo un ejercicio completo. ¿Qué dice? Para determinar si ser propietario de un automóvil afecta el rendimiento académico de un estudiante, se tomarán dos muestras aleatorias de 100 estudiantes de sexo masculino. El promedio de calificaciones para los N sub 1 es igual a 100 no propietarios de un automóvil. Tuvieron un promedio y varianza igual a X sub 1, 2,7 y y un S, una varianza de 0,36, en tanto que X sub 2 es igual a 2,54 y la varianza sub 2 es igual a 0,40 el segundo grupo. Ya, entonces como vemos, aquí tenemos dos grupos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en las medias en el rendimiento entre propietarios y no propietarios de un automóvil? Pruebe esto usando un alfa de 0,05. Como les había mencionado antes, en el ejercicio anterior nos decía 5% o directamente nos puede decir 0,05. Eh, y el alfa es el nivel de significancia. En el ejercicio anterior decía nivel de significancia del 5%. En este caso dice alfa del 0,05. Ya, listo. Entonces aquí tenemos que resaltar los valores que vamos a ocupar para este enunciado, que son los siguientes. Ya, listo. Ya. Tenemos el n sub 1, tenemos el promedio 1, la varianza 1, el promedio 2, la varianza 2, el n sub 2 y el nivel de significancia del 5%. Ya. Y por último tenemos, no, aquí está. Con eso ya definimos todos los datos necesarios para resolver este enunciado de aquí. Entonces, como hipótesis alternativa, como hipótesis nula tenemos, este de aquí no cambia, ν1 menos ν2, este de aquí es igual a un valor. O la hipótesis alternativa que dice que es diferente. ¿Y cómo yo determino eso? Por la pregunta.
¿Qué dice? Los datos presentan suficiente evidencia para identificar una diferencia en la media de los rendimientos. Entonces, ven, aquí dice una diferencia. Entonces, o son iguales o son diferentes. Con eso, con esa información de ahí, defino la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Después, esta es la fórmula, el Z, para cuando tengo este tipo de ejercicios. Todo esto de aquí. En la parte de acá también les definí con el mismo ejemplo de acá, les definí para cuando es una prueba de 2 muestras. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí vamos a reiniciar la numeración 1. Ya. Definimos la hipótesis nula y alternativa. Aquí está H sub 1 y H sub 1, H sub 0 y H sub 1. Para pruebas de una cola, cuando tenemos menor la hipótesis alternativa, es a la izquierda. Cuando tenemos mayor o igual o solo mayor, a la derecha. Y cuando tenemos diferente o igual, va a ser siempre una prueba de 2 colas. ¿Ya? Como ven, lo único que cambia es esto de acá. Este ν1 menos ν2. El valor de acá, este de acá, está, como nos está diciendo, que definamos si es que son iguales o distintos. Entonces, como los dos valores, si son iguales, entonces debería ser igual a 0. Si fueran distintos, debería ser diferente de 0. Y aquí, como estamos igualando a 0, entonces en vez de sub 0, vamos a reemplazarle por 0. Por eso acá no le está incluyendo, porque sería 2,70 menos 2,54 y menos 0. ¿Ya? Aquí el S sub 1, como ya habíamos definido antes, le reemplazamos acá para el número de elementos, para el N sub 1, que igual nos daba en el enunciado. Entonces ya, todo esto reemplazamos y operamos y vemos que nos da 1,84. ¿Cómo se llamaba este valor de aquí? Se llamaba el Z calculado. Recuerden, este es el Z calculado. Ya. Ahora, ¿cómo yo determino lo que viene siendo el Z crítico? Como les había mencionado antes, eso se determina con el nivel de significancia. ¿Cuánto era el nivel de significancia? Era 0,05, como ven aquí, este de acá. Pero como es una prueba de 2 colas, porque como ven aquí en la hipótesis alternativa tenemos un diferente, entonces es una prueba de 2 colas. Entonces a este 0,05 le voy a dividir para 2, quedándome 0,025. Ya. Y este valor de aquí es el que yo debo ubicar en la tabla. Entonces de nuevo me voy acá a esta tablita de acá. 0,025 en f de x. Recuerden, siempre que es 0,0 algo, va a ser un f de x. Cuando es 1, 2, algo, 3, algo, 4, hasta 4, porque si es mayor a 4 o menor a 4, simplemente ya es 0. Como ven aquí, ya se aproximan a 0 todos sus valores. Ya, pero eso les decía. Aquí tienen que ubicar lo que viene siendo el 0,025. Entonces aquí está 0,04, falta. Seguimos bajando, 0,114, falta todavía. Entonces seguimos bajando y llegamos hasta aquí. Ya, tenemos 0,025. Ese, ¿qué valor nos da? Nos da 1,96. Ya, entonces ese va a ser mi valor crítico. Sin importar el signo. Como les decía, este menos, ese no importa. Ustedes solo tomen este valor, 1,96. Entonces, asimismo, vamos a graficar todo eso. Aquí tenemos esto. Es una prueba de 2 colas. Como es una prueba de 2 colas, yo hago 2 cortes. Uno acá. Ya. Uno acá y otro acá. Ya, es una prueba de 2 colas. Y este valor va, ¿cuánto era?
25, 0,25, ya, 1,96, ya. Entonces yo voy a ubicar acá, menos 1,96 para este lado y 1,96 para este lado, ya. Y entonces, ahora, el valor que yo determiné con el Z calculado, si cae en el centro, o sea, en esta sección de aquí, entonces yo no rechazo mi hipótesis nula, pero como en el caso anterior, si cae acá o si cae justo acá en estos dos extremos de acá, entonces yo debo rechazar mi hipótesis nula. ¿Cuánto me dio? Regresamos acá al enunciado. Ya, dice 1,84, positivo. Entonces, como les decía, este de aquí, este no le cambian el signo. El Z calculado, si queda positivo, se queda positivo. Si queda negativo, se queda negativo. Ese no le van a cambiar. Lo que ustedes pueden cambiar es el valor crítico. Como les decía, en caso de que se desea de una cola y me dé 1,96, yo puedo ponerle negativo. Igual, si es de una cola y me da negativo y yo tengo el corte de este lado, puedo ponerle positivo. Ya, ahora sí. ¿Cuánto era mi valor? Era 1,84. 1,84 está aproximadamente aquí, en la recta numérica. 1,84. Ya. Entonces, ya como les había mencionado antes, acá está el 0. Ya. Entonces, ¿cómo cayó en el centro? Entonces, yo debo aceptar mi hipótesis nula. No, aceptar, no rechazar mi hipótesis nula. Eso les vuelvo a mencionar. Ustedes no pueden aceptar una hipótesis hasta que estén 100% seguros. Pero aquí yo estoy usando un nivel de significancia del 25, del 5%. Entonces, ese es el nivel de significancia en sí. Lo que me da es el error que yo puedo cometer para yo resolver este ejercicio. Estoy diciendo que yo me puedo equivocar en un 5% en estos cálculos. Y, y siempre que ustedes tengan un nivel de significancia, ustedes deben decir, yo rechazo la hipótesis nula o yo no rechazo la hipótesis nula, pero no la acepto completamente. ¿Ya? Entonces vemos acá el ejercicio. Luego vamos acá al enunciado. So. Bueno, ya mientras se abre, entonces ya vimos esto de acá. Aquí, como les decía, el estadístico de prueba, yo ya les puse aquí mismo. Aquí tienen la media muestral 1, media muestral 2, la varianza 1, N1 más varianza 2, N2. Lo único que ustedes deberían hacer es como yo hice en antes, copiar aquí un igual y reemplazar aquí los valores y con eso calcular esos datos numéricos. ¿Ya? Ya, entonces aquí estoy. ¿Ya? Como vieron, aquí está una prueba de dos colas. Tal y como dicen, tal como muestra aquí en el enunciado. Bajemos, ya. Ya, 1,96, eso habíamos calculado. Y el 1,86, ¿dónde está? Ya, y como ven, aquí está el 1,96 y 1,84. Bueno, aquí es por la calcula, por los
por los decimales que nos dio así, pero en sí, así quedaría el ejercicio, como el valor crítico quedó acá y el valor calculado está en esta parte de acá, entonces nosotros podemos decir que aceptamos la hipótesis nula. Que no, ya les dije, no se acepta la hipótesis nula. Se toma la hipótesis nula, pero no se la acepta. Cuando se está al 100% seguro, solo en ese caso yo puedo aceptar la hipótesis nula. Y bueno, en sí, esa vendría siendo la clase de hoy. Mm, Como les decía, una vez más, una vez que ustedes entiendan aquí este método de 5 pasos, van a ver que se aplica para todos los ejercicios, se aplica lo mismo. Se define lo que viene siendo la hipótesis nula y alternativa, nivel de significancia que nos da en los mismos enunciados, se ve si es que es de una cola o de dos colas, dependiendo de la hipótesis alternativa. Se selecciona el estadístico de prueba Z o el T-de-Student o dependiendo del enunciado. Se formula la regla de decisión que es en sí calcular el valor crítico, el valor calculado y el p-valor. Y por último se le da una conclusión al enunciado, que es en sí es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y con eso ya ustedes estarían listos para realizar este tipo de ejercicios.